Buenas tardes, respetadas autoridades públicas. Soy la doctora Natalia Bernalcano, doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de la Sorbona de París. Me desempeño como abogada defensora de los derechos de los niños y me opongo totalmente al aborto. Me permito hacer una introducción a una serie de videos que estoy dejando grabados en redes sociales con el objeto de que sean conocidas mis actuaciones judiciales y verídicas ante la Corte Constitucional para pedirles la prohibición de los métodos abortivos en hospitales, en centros de salud, y para pedirles el reconocimiento de los niños por nacer como personas humanas titulares de los mismos derechos que corresponden a los niños después del nacimiento. Me parece que es necesario tener mayor claridad sobre los puntos álgidos o más importantes que tengo en cuenta para poder denunciar a 3 magistrados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Me vi obligada a formular denuncias ante esta institución contra los magistrados Alejandro Linares, Lorestela Ortízica y Antonio José Lizarazo, porque desempeñaron unas conductas ilícitas para no pronunciarse de fondo sobre las demandas que presenté. Una de esas conductas es la falsedad ideológica de documento público. La segunda, la violación de mis derechos de autor, y otras conductas como la injuria y la calumnia. En esta serie de videos, con los documentos reales y auténticos, yo demuestro públicamente las pruebas que tengo contra los magistrados y voy explicando poco a poco los documentos originales que tengo, los que son de mi autoría verdaderamente auténticos, y los argumentos auténticos de autoría de los magistrados que se encuentran en sus decisiones, los cuales contienen información falsa o encubren información verdadera con respecto a mi propia argumentación en los diferentes manuscritos que son de mi autoría. A continuación, mostraré uno por uno los documentos que yo radiqué en el expediente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Gracias. A continuación procedo a abrir el expediente 132-25 que se atribuyó al magistrado Alejandro Linares después de que, en calidad de abogada demandante, yo presenté acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil, que reconocen la calidad de persona humana titular de derechos y obligaciones después de que nace y no cuando se encuentra en el útero. También presenté demanda de inconstitucionalidad para lograr la prohibición de los métodos abortivos en los centros de salud por los daños que producen la población. Al presentar las demandas, el magistrado consideró que podían ser admitidas y que reunían las condiciones formales de admisión y de estudio. Se reunieron los magistrados y posteriormente se anunció en medios de comunicación que el magistrado presentó unas pretensiones totalmente diferentes a las que yo presenté. Mientras que yo le pedí la prohibición del aborto, el magistrado aprovechó mis documentos, la acción pública que yo interpuse para iniciar el proceso con el objeto de imponer sus pretensiones en favor del aborto libre. Posteriormente, cuando notificaron la sentencia C089 de 2020, encontré que toda mi información, mis argumentos originales consagrados en mi demanda fueron adulterados, fueron encubiertos, fueron denigrados, fueron rechazados de manera intencional para evitar pronunciamientos de fondo sobre el tema
y sobre todo para evitar que la población conociera los daños del aborto legal en la salud física y mental, no solo de madres gestantes, sino de niños por nacer y niños recién nacidos que se han perjudicado con prematurez y discapacidad ligada a esta condición, simplemente porque la madre abortó en embarazos anteriores. Entonces, al abrir el expediente vamos a encontrar los documentos que el magistrado Alejandro Linares encubrió en el expediente y encubrió la sentencia C089 de 2020. Encubrió 363 investigaciones científicas médicas que yo le entregué siendo asesorada por el doctor Brent Rone de la Coalición de Riesgos de Parto Pretérmino en Vancouver, Canadá. También encubrió, además de las investigaciones, estadísticas oficiales de entidades públicas como la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Salud. La Fiscalía General de la Nación me certificó aumento progresivo de violencia sexual de toda índole y aumento progresivo de violaciones y abusos sexuales cometidos en niñas menores de edad desde que el aborto se despenalizó. Y el Ministerio de Salud me certificó número acrecentado de abortos fallidos con inducciones de parto fallidas, es decir, con alta probabilidad de que los niños agredidos en el útero sobrevivan prematuros o discapacitados de manera neurológica por esta condición delicada de salud. Estas estadísticas oficiales de entidades públicas, incluyendo de igual forma el aumento de la prematurez en Colombia, también las encubrió el magistrado Alejandro Linares en la sentencia. La sentencia no habla por ninguna parte de los riesgos que yo advertí de la prematurez posterior a procedimientos previos abortivos que se haya practicado la madre que abortó. Tampoco pues reconoció las pruebas o la información científica médica que le suministré de discapacidad neurológica como parálisis cerebral, retardo mental, también autismo, discapacidad por ceguera y sordera en los niños pues que nacen en prematuros, ¿no? Y ocultó el magistrado pues la demostración que hice de que la prematurez pues es una condición que produce una morbilidad infantil elevada y pues al presentarse de manera frecuente pues también afecta la dignidad y la integridad personal del niño por nacer y del recién nacido. El magistrado Alejandro Linares encubrió esas evidencias, al igual que los testimonios de las personas afectadas con parálisis cerebral adquirida al ser agredidos en el útero en gestación avanzada, que lograron sobrevivir. También el magistrado Linares encubrió conceptos de expertos que intervinieron en el proceso en calidad de especialistas de salud mental, en calidad de expertos en neuropediatría, de expertos en pediatría y neonatología. Ellos pues consultaron las investigaciones que aporté al expediente y le avalaron el contenido de dichas investigaciones y certificaron los riesgos. El magistrado manifestó que en lugar de certificaciones médicas, los intervinientes que yo remití en el proceso aportaron simplemente escritos ciudadanos apoyando la demanda. De esta manera pues se encubrió absolutamente todos los riesgos que producen los abortos legales a corto, mediano y largo plazo. Encubrió entonces informes de salud pública de mi autoría donde yo registro las estadísticas de mujeres afectadas por salud mental que intervinientes expertos en el proceso certificaron.
Estos intervinientes, expertos en salud mental, atendieron a un número elevado de mujeres, de aproximadamente 6.000, con complicaciones emocionales posteriores al aborto. Absolutamente toda la información médica el magistrado la ocultó. Manifestó que intervinientes en el proceso objetaron la validez de mis pruebas y resulta que esto es mentira. Ni siquiera el Ministerio de Salud ni la Secretaría de Salud se pronunciaron sobre los riesgos que advertí, ni se pronunciaron tampoco sobre las investigaciones científicas que aporté, ni se pronunciaron sobre los conceptos médicos. De igual forma, el magistrado me atribuye a mí explicaciones que ya habían sido estudiadas por la Corte Constitucional en procesos previos. Me atribuye la autoría de argumentos sobre la vida que empieza desde la concepción, argumentos sobre la superioridad de derechos de la madre y el hijo, y argumentos pues que ya fueron discutidos antes de la fecha en que yo presenté la demanda de inconstitucionalidad. A diferencia de lo que argumentó el magistrado, pues insisto en que mi discurso es diferente. Yo me baso en los daños del aborto y en la responsabilidad de los funcionarios con ocasión de la orden reiterada de la práctica de procedimientos abortivos. De igual forma, el magistrado encubrió material audiovisual proveniente de unidades de cuidados intensivos neonatales que demuestran la supervivencia, la enfermedad y el sufrimiento de los niños prematuros. También encubrió conferencias de expertos explicando los métodos abortivos, grabados también en material audiovisual que yo también aporté. Entonces, a continuación, pues me permito pasar hoja por hoja de los documentos auténticos que acabo de mencionar. Muchas gracias.
La siguiente es la sentencia C-089 del 2020, magistrado Alejandro Linares. Podemos mirar lentamente el texto y nos damos cuenta que en esta sentencia no aparece por ninguna parte los daños producidos por los abortos legales que yo denuncié. En ninguna parte aparecen mencionadas las estadísticas del Ministerio de Salud. Tampoco aparecen mencionadas las estadísticas de la Fiscalía que reflejan el aumento significativo de delitos sexuales, de investigaciones por delitos sexuales desde que se despenalizó el aborto. No aparecen los daños físicos de las madres gestantes en los hospitales. No aparece por ninguna parte información sobre las personas que pueden sobrevivir después de haber sido agredidas en el útero. No aparece rasgos ni rastros de ningún daño que yo advertí a la Corte Constitucional. Pues en esta sentencia podemos verificar que hubo un encubrimiento intencional de la información que yo suministré. Por otro lado, con respecto a la cosa juzgada, el magistrado advirtió que yo me limité al tema de la vida y su inicio desde la concepción
y que este tema ya había sido discutido antes en otras sentencias. Esto es falso por cuanto yo no centro mi argumentación principal en este tema, sino en los daños del aborto, en el daño del aborto que es antijurídico, daño en la salud física, emocional de las personas, en la vida de los niños, en la integridad personal, en su dignidad. Ese es mi discurso nuevo, no el anterior. De igual manera, pues estoy denunciando una situación nueva a la Corte Constitucional, que es el tema de la necesidad de proteger los derechos de las personas que sobreviven después de haber sido agredidas mientras están en el útero. Entonces es necesario establecer una regulación especial tal como existe en los Estados Unidos. En enero del 2019 existe esa regulación y impone pues a los médicos atender con los mismos cuidados que los niños deseados, ¿sí? Nacidos, a aquellos niños que sobreviven a la agresividad de procedimientos abortivos. Entonces, pues es el médico, desafortunadamente, después de haber agredido al bebé por orden de la Corte Constitucional, pues necesariamente si el niño nace, a pesar de todo, tiene que pues restablecer los cuidados médicos, ¿no? De todas maneras, pues hay que mirar que la obligación del médico es respetar la vida, no provocar la muerte. Entonces, los médicos tienen que expresar su objeción de conciencia y negarse a hacer estos procedimientos salvajes. O sea, a partir de la semana 22, como lo hemos visto, pues ya hay una persona humana que puede nacer prematura y que tiene los mismos rasgos característicos a partir de la semana 22 que cualquier bebé que nace prematuro hasta la semana 37. Entonces, el médico debe negarse a lastimar los bebés en esas condiciones, ¿no? Y entonces, pues lo que tiene que asegurar es salvar la vida del bebé, pero entonces, si no logra salvar su vida, pues expone a la madre gestante pues, a los riesgos a largo plazo que ya vimos y a terribles torturas para que el niño por nacer pues la soporte y tenga una agonía lenta, ¿no? Entonces es necesario advertir que si a pesar de toda la gravedad de los procedimientos abortivos, a pesar de todo lo que implica la violencia, que implica la práctica de los niños, que a pesar de todo eso, pues el bebé logra sobrevivir, es necesario que el médico se comprometa a dar una atención inmediata, la misma atención que requiere cualquier recién nacido. Entonces, también es necesario pues denunciar esos casos. Ahí se impone un deber de denuncia cuando los bebés son descuidados y cuando hay negligencia pues en la atención de los mismos, ¿no? Estos derechos o esta protección de derechos del niño que nace vivo después de haber sido agredido en el útero pues debe garantizarse mientras se prohíben estos procedimientos abortivos, especialmente cuando son muy avanzados, en edades gestacionales avanzadas. Por otro lado, pues vamos a apreciar cuáles son los intervinientes en ese proceso. El magistrado en la página 17 de la sentencia que estamos viendo manifestó que otros intervinientes en el proceso objetaron la veracidad de mis pruebas científicas, pero no dice más, no dice qué tipo de pruebas, ¿no? Y insisto, pues yo entregué los estudios médicos, las estadísticas, todos los documentos que acabamos de ver para demostrar los daños físicos del aborto en los niños, para demostrar pues el riesgo que existe
de prematurez en los embarazos siguientes que tenga la madre que abortó y los riesgos de discapacidad ligados a la prematurez del nacimiento. También pues yo demostré la igualdad de características físicas entre niños por nacer y recién nacidos desde semana 22 a la 37 y el tema de la supervivencia de los niños previamente agredidos en el útero, ¿no? Expuse pues estos temas y entregué las investigaciones al magistrado y son más o menos más de 400 folios en investigaciones médicas y científicas auténticas originales, y simplemente el magistrado no las menciona por ninguna parte, no menciona los daños, nada, y manifiesta que simplemente otros intervinientes objetaron la veracidad. Pues resulta que es mentira. Estas personas no existen, ni siquiera el Ministerio de Salud, ni la Secretaría de Salud, ni mucho menos el grupo médico de derecho de decidir, pues objetaron la veracidad de las pruebas que yo presenté en este sentido, ¿no? Para demostrar estos tres aspectos cruciales de mi demanda. Nadie objetó la veracidad de estas pruebas. Es una mentira del magistrado Alejandro Linares, quien encubrió toda la información de los daños del aborto que yo le presenté para poder rechazar la demanda excepcionalmente, dado que no le sirvió mi documentación para imponer el aborto libre en la ocasión en la cual pues este magistrado propuso despenalizar absolutamente el aborto, y pues en dicha ocasión no obtuvo la mayoría de votos de los otros magistrados. Entonces, al ver que ya no era útil mi documentación, pues simplemente la rechazó, descalificándola en términos generales, y manifestó esta mentira. Por otro lado, es importante decir que el magistrado pues hizo un examen demasiado superficial, no hizo un examen profundo, no hizo un examen detallado. Yo pues demostré más o menos 14 normas constitucionales violadas y 4 tratados internacionales. El magistrado acá todo esto lo ocultó, los argumentos jurisprudenciales que yo entregué, la interpretación normativa de las disposiciones constitucionales que estimo violadas por los artículos 90, 91, 93 del Código Civil, mis argumentos sobre tratados internacionales, toda la argumentación original mía. El magistrado la encubrió, la desacreditó con párrafos de su autoría que reemplazaron una argumentación original, luego denigró todo y luego lo rechazó. Entonces yo dejo estos videos para pues demostrar que hubo una manipulación fraudulenta de mis documentos, sí, que yo radiqué en la rama judicial del Estado, Corte Constitucional. A continuación, pues vamos a mirar una certificación que expidió la Secretaría General de la Corte Constitucional, en la cual se certifica, sí, que yo entregué investigaciones médicas en ese proceso, auténticas, originales, escritas por expertos, y aparece en esa certificación pues el link donde están esas investigaciones publicadas. Y hemos visto que en la sentencia donde aparece el acápite de intervenciones, donde aparece la Procuraduría, el Ministerio de Salud, donde aparecen todas las personas que fueron, digamos, convocadas para presentar sus conceptos en esa tabla, no hay en ninguna parte referencia a los daños del aborto, ni tampoco hay ninguna objeción con respecto a las pruebas o a los argumentos que presenté de supervivencia, al argumento de igualdad de características y el argumento de los derechos que deben garantizarse antes y después del nacimiento, y tampoco en ningún momento hay ningún argumento relacionado
con los daños. Todo lo que yo expliqué no aparece objetado en esa tabla. Entonces así demuestro pues la mentira del magistrado y en la Secretaría General pues me expidieron este certificado que demuestra la verdad, que los estudios científicos están ahí y la sentencia demuestra, para concluir, en la tabla que sale proyectada de intervinientes, que ninguno de esos intervinientes pues objetó las pruebas médicas. Muchísimas gracias. Entonces ya con esta demostración pues espero que haya quedado claro que el magistrado Alejandro Linares cometió pues una falsedad, ¿no? Y por eso me he dirigido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes con el propósito pues, de que se garantice la protección de la verdad y la autenticidad de la información. Muchísimas gracias.
Entonces, para concluir el estudio y el análisis de la sentencia C089 del 2020, con ponencia del magistrado Alejandro Linares, tenemos que decir que el contenido de la misma es completamente falso, por cuanto en ella se encubren todos los argumentos originales de mi autoría consignados en mi demanda y en mis anexos correspondientes. Se encubren todos los documentos que acabamos de apreciar, se encubren de esta manera todos los daños del aborto, no se deja ni siquiera un indicio, o sea, ni rastro de lo que yo argumenté sobre los daños que producen los métodos abortivos. Por otro lado, pues el magistrado me atribuye a mí los mismos argumentos que otros demandantes utilizaron para cosa juzgada, y resulta que yo no me referí a esos argumentos, como el comienzo de la vida desde la concepción y el reconocimiento de la persona desde ese momento. Yo no centré mi discusión en ese tema, sino en los daños que producen los abortos, la práctica de métodos abortivos. Y bueno, también manifesté que es importante que el ser en gestación tenga el reconocimiento de los mismos derechos que el ser el niño ya nacido, ¿no? Que
que haya una igualdad de derechos entre los dos grupos de personas, y manifesté que es necesario reconocer al niño por nacer como sujeto de especial protección constitucional y que es necesario pues reconocer un catálogo de derechos para él, por cuanto en la norma del Código Civil el artículo 90 no reconoce su existencia jurídica, sino a pesar de su existencia biológica. Entonces, pues el magistrado me atribuye los mismos argumentos que otros demandantes y manifiesta que ya en otras sentencias se había dicho que los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil son inconstitucionales, puesto que dichos artículos son ajustados a la Constitución y no consideran que la vida comienza desde la concepción. Es decir, para ser más clara, dado que la Constitución colombiana no tiene una disposición que contemple de manera explícita que la vida comienza desde la concepción, entonces esos artículos 90, 91 y 93 del Código Civil para nada son inconstitucionales. Son normas ajustadas pues al ordenamiento jurídico, eso dice Alejandro Linares, y manifiesta que eso ya se discutió como una regla absoluta en otros casos en el pasado. Por otro lado, pues es necesario advertir que el mismo magistrado dice que en la sentencia pues yo volví a retomar la protección pues que merecen los niños en gestación, sin tener en cuenta pues que las leyes que yo demandé, artículo 90, 91 y 93, pues protegen al niño por nacer en todo lo que es favorable para él, y que la ley no desconoce su existencia biológica, por cuanto el artículo 91 dice que el juez puede discrecionalmente a su juicio determinar la protección del niño por nacer en la medida que la vida del mismo peligre. Entonces, el artículo 91 dice, la ley reconoce la existencia del nasciturus, del no nacido, pero esa norma reconoce la existencia legal, ¿sí? En el artículo 91, en el evento en que el juez de manera pues discrecional considere que si los derechos del niño por nacer están amenazados. Entonces, si el juez verifica que hay un peligro de muerte, entonces él determina si da protección o no al niño por nacer. Y hay contradicción contra el artículo 90 del Código Civil, por cuanto este artículo 90 reconoce que el inicio de la vida es a partir del nacimiento y no a partir de la etapa gestacional. Entonces, esas discusiones que ya había tenido la Corte, pues yo no las volví a retomar acá. Yo hice énfasis en los daños del aborto y el magistrado encubrió, bien como vimos, absolutamente todo. Por otro lado, pues en el artículo 90 reconoce que el inicio de la vida es a partir del nacimiento y no a partir de la etapa gestacional. Entonces, esas discusiones que ya había tenido la Corte, pues yo no las volví a retomar acá. Yo hice énfasis en los daños del aborto y el magistrado encubrió, bien como vimos, absolutamente todo. Por otro lado, pues en las primeras páginas de la sentencia, páginas 5 a 8, pues se puede evidenciar todos los participantes que el magistrado seleccionó para poder hacer la sentencia. Y en esas tablas de participación en ningún momento se acredita algún experto que objete mis pruebas respecto a los daños del aborto. Me refiero en que no hay ningún experto en neonatología, ni ginecología y obstetricia, ni neuropediatría, ni tampoco hay ningún experto en psiquiatría o psicología
que objeten la veracidad de mis pruebas de riesgos sobre la prematurez ligada al aborto previo, y tampoco sobre las discapacidades ligadas a la prematurez. En ningún momento pues ahí se aprecia que ni siquiera el Ministerio de Salud ni la Secretaría de Salud pues objetan la veracidad de las evidencias que yo presenté sobre esos daños. Tampoco se toca el tema de la supervivencia de los niños a los procesos abortivos y a la supervivencia de ellos pues con discapacidad, a pesar de que yo varias veces pues expliqué el tema. Por otra parte, en esa sentencia no están todos los tratados que yo estimé vulnerados, no se explica el tratado para sancionar y prevenir la violencia contra la mujer, ni para sancionar y prevenir el genocidio, ni tampoco se encuentra la Convención sobre Derechos del Niño. No hay un estudio del magistrado de esas tres convenciones que yo cité y que yo pedí que sean estudiadas. El magistrado simplemente las omitió. En cuanto a la convención que prohíbe la tortura, dijo simplemente que ya había cosa juzgada sobre el estudio de la tortura y que porque la vida empieza desde que la persona nace, y por otro lado pues se refirió muy brevemente a un argumento sobre la Convención de Protección de las Personas con Discapacidad, y en ese argumento dice que yo me limité a decir que es prohibido la selección de personas en función de su discapacidad, y resulta que en el análisis de ese tratado pues yo analicé todo lo que tiene que ver con la igualdad entre todas las personas, igualdad de los niños antes y después de nacer, sin tener en cuenta la discapacidad como criterio de discriminación, y también traté el tema de las medidas del Estado para fortalecer la protección de estas personas y poderlas integrar más a la sociedad, y también insistí en el carácter indefenso de estas personas con discapacidad y el carácter vulnerable. Y que por lo tanto eso obliga a mayor atención del Estado, pero absolutamente nada de esto pues se dijo.
Por otra parte, en cuanto a las intervenciones, pues vuelvo, insisto, el magistrado manifestó en la página 17. Que yo me limité simplemente a aportar unas pruebas que yo considero que son científicas sobre la igualdad de rasgos físicos, sensibilidad al dolor y igualdad, bueno, desde el punto de vista físico entre el niño antes y después de nacido. Pues resulta que yo no me limité a decir que existen esos estudios, yo aporté los estudios médicos. Vuelvo, insisto, además de los daños, pues con ellos demuestro la supervivencia de los niños a los procedimientos abortivos y la igualdad de características, la igualdad de signos vitales, extremidades completas, la igualdad fisiológica, la igualdad desde el punto de vista físico, las mismas extremidades, la misma capacidad sensorial, entre niños antes y después de nacer con la misma edad gestacional. Yo insistí en eso y presenté los estudios correspondientes, ¿sí? de prematurez, donde se demuestra esa igualdad. Y francamente, pues el magistrado no dice que yo presenté esos estudios en particular, sino que inmediatamente en su sentencia determina que hubo personas que objetaron la validez de mis pruebas y resulta que ni habla de riesgos, no habla de estudios médicos, no habla de pruebas, ni de los documentos que acabamos de ver en este video, ni mucho menos menciona las personas que objetaron la validez de mis pruebas, que simplemente no existen. Es una invención del magistrado, según la cual pues hubo personas que objetaron esa validez, ¿sí? O la veracidad de mis pruebas. Esto pues se encuentra en la página 17 arriba. Es una afirmación completamente falsa. Por otro lado, pues determina que yo le entregué escritos ciudadanos que a mi juicio pues prueban los daños emocionales del aborto. Eso es mentira también. Yo no soy experta en salud mental. Entonces, yo entregué los certificados de los expertos en salud mental, los conceptos técnicos de ellos, que también encubrió el magistrado y dijo que fueron documentos privados míos en los cuales yo considero que se afecta por parte del aborto la salud mental de la persona. Entonces, con esto, pues yo concluyo la explicación de la falsedad de esta sentencia y manifiesto pues que el magistrado utilizó mi demanda no para pronunciarse sobre ella, sino para imponer el aborto libre, reemplazando la totalidad de mis pretensiones. En el salvamento de voto de esta sentencia se puede apreciar que nada de lo que yo afirmé en mi demanda está contenido en ese salvamento de voto. Lo mismo pasa con el comunicado de prensa número 11 de 2 de marzo del 2020, cuando se anunció la sentencia. En ninguna parte aparecen mis argumentos originales sobre los daños del aborto, ni mis argumentos originales jurídicos, sino que con afirmaciones falsas pues se descarta el estudio de mi demanda y el debate se centra en las posturas abortistas que sugirió el magistrado Linares. Entonces, él admitió mi demanda solamente con ese objetivo, para poderla usar para beneficio suyo. Y en segundo lugar, al ver que no obtuvo el respaldo necesario, entonces denigró toda la documentación, denigró cubriendo las pruebas, las enfermedades, las discapacidades de los niños, la prematurez, encubriendo todas las evidencias de los daños del aborto para poder declarar infundada la argumentación y rechazarla. Entonces, bueno, esto fue lo que me sucedió
Y dejo estas pruebas acá para que se conozca cómo se aprobó en Colombia la despenalización del aborto.
Thank you.